Dios bendiga a toda mi gente en este momento. Saludo muy especial para usted y los suyos. Queremos que en este día Dios le bendiga a usted y que Él prospere todos sus pasos. Que cada paso que usted dé, Dios vaya con usted. Así es que Dios le bendiga una vez más. En Hebreos capítulo 2, quiero leer allá. Dice, y versículo 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre durante toda su vida. Amén. Aquí vemos al escritor de los Hebreos hablando de uno de los temas que muchas veces produce mucho pánico, temor, incertidumbre en las personas, que es el tema de la muerte. Nosotros sabemos que estamos aquí hoy, pero no sabemos dónde vamos a estar en el mañana. O sea que en ese sentido, el futuro pareciera como si fuera incierto para muchas personas que quizás no conocen algunas cosas que nos dice el Señor en la Escritura acerca de este tema, que por cierto, ninguno nos vamos a escapar del mismo, es decir, de la muerte. Ahora, cuando hablamos de muerte, desde una perspectiva bíblica, tenemos que entender que no se refiere única y exclusivamente a la muerte física, sino que va más allá. Se trata de un tipo de muerte que tiene que ver con lo espiritual. ¿Ve? Porque recuerde que la Biblia dice que está establecido para el hombre que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que la muerte física está establecida por Dios en la Escritura y que, por cierto, todos tenemos que pasar por ahí. Sí, porque el hombre es un ser vivo que nace, crece, se reproduce y luego muere. O sea, es algo normal. En ese sentido, tanto las personas que no son creyentes como aquellos que están en la iglesia, eh, todos vamos a morir. Un día nos vamos a ir, nos van a llevar al cementerio y todo se quedó ahí. No, no todo se queda ahí. Sí, hay una parte física que es efímera, que tiene limitaciones y que su etapa concluye en el momento de su muerte. Se muere, lo llevan al cementerio y se quedó ahí. Pero ya la parte espiritual, que es lo que tengo dentro, mis emociones, mis deseos, eh, lo que tengo en mi alma, eso va a la presencia de Dios. De manera que en este sentido, entonces, estamos hablando de que aquí, según Hebreos, capítulo 2 versículos 14 y 15, el escritor está hablando de una muerte espiritual. Repito, una muerte espiritual que está vinculada de manera directa a el efecto negativo que hace el pecado en las personas cuando estos no creen en Jesús, quien murió por nosotros en la cruz para librarnos de toda maldad y quitar nuestros pecados. Por eso es que Cristo es la clave para que toda persona que desee escapar de este fenómeno llamado muerte que a muchos atemoriza, es Él. Cristo es la clave. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el escritor. Vamos a leerlo detenidamente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir,
el escritor de los Hebreos lo que está diciendo es que Cristo tomó forma humana, se hizo semejante a nosotros, participó de lo mismo que nosotros participamos, de sangre y carne, y que por medio de esa parte física, esa parte corporal, Cristo destruyó a la muerte en el Calvario. Es decir, que Dios tuvo que hacerse hombre, tomar forma de hombre, hacerse semejante a nosotros. ¿Lo ve? Y entonces en esa semejanza, Él, a través de su muerte, destruye a la muerte, ¿ve? A la muerte, que es el imperio que Satanás utiliza para destruir las personas de una forma espiritual. Es decir, ellos están vivos, están vigorosos, con los ojos colorados, y la gente estudia, se proyecta, hace aquello, hace lo otro, pero si no está con Cristo, si no está vinculado a Cristo por medio de la fe y recibe el perdón de sus pecados, entonces dice que esta muerte, que una vez Cristo muere en la cruz, la destruye, pero que solamente tiene efecto positivo para aquellos que creen en aquel que pagó en la cruz. En otras palabras, Cristo murió, pagó por nosotros, está sentado a la diestra de Dios, pero si la persona no creen y se convierten, esa muerte que revela Hebreos capítulo 2, que una vez Cristo muere en la cruz y la destruye, sigue vivita y constante en las personas que no tienen a Dios. Porque esto funciona es cuando la persona tiene fe, cuando usted cree, cuando usted se entrega en cuerpo, alma y espíritu a aquel que le prometió que iba a estar con usted siempre. O sea que estamos claros que esta muerte que revela el escritor de los Hebreos aquí en capítulo 2, versículos 14 y 15, no se trata de una muerte física, sino de una muerte espiritual que está vinculada de manera directa al pecado que mora en el ser humano, ¿verdad? Que heredamos de nuestros primeros padres y que, obviamente, si no es a través de Cristo, nadie puede escapar de este fenómeno que pone a la gente a hacer cosas que ellos no quieren. Vemos que las cárceles están llenas de personas que han violado la ley, que han cometido delitos que a través de pues le hicieron un expediente, lo llevaron a la cárcel, lo juzgaron, lo encontraron culpable y allí están pagando su condena. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque violaron la ley. Y por cuanto violaron la ley, pues están pagando su condena. Pero ¿qué fue lo que provocó que ellos hicieran esto? Era el pecado que mora en ellos. Porque todas las cosas malas, en su gran mayoría, que hacen las personas, se debe a la ausencia de Dios en el corazón de ellos. De lo contrario, no lo hicieran. Por eso es que realmente creo que el trabajo que está haciendo la iglesia a través de la obra misionera es un trabajo excelente porque contribuye con el bienestar espiritual de las personas, físico, emocional, y además de que se le disminuye la carga tan pesada que tiene que llevar las autoridades competentes para enfrentar la violencia, la delincuencia y todos los delitos que las personas cometen, que obviamente tienen que enfrentarlo. Cuando una persona se convierte a Cristo, no solamente escapa de esta muerte, sino que es de bendición para el país, su comunidad. Y el trabajo de las autoridades se hace más liviano, porque obviamente cuando un delincuente se convierte a Cristo y es transformado, ya este tormento que una vez le daba a las autoridades, pues ya no va a estar presente. Así es que vemos aquí cuál fue el trabajo que hizo Jesús en la cruz. Dice que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y muchos se preguntarían, bueno, pero si él destruyó al diablo, ¿por qué la gente sigue matando, sigue robando, sigue haciendo cuantas cosas? Bueno, lo que pasa es que
el sacrificio de Cristo tiene impacto y hace el trabajo espiritual en las personas, es cuando las personas le permiten a Jesús entrar a su vida. ¿Oye? O sea que si la persona no le permite a Dios que entre a su vida, entonces el Satanás sigue haciendo su trabajo en esa persona y por lo tanto esa muerte que una vez Cristo derrotó en el Calvario no va a desaparecer de esa persona, porque como decía anteriormente, la muerte espiritual está vinculada de manera directa al pecado que mora en la persona. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que la espada que utiliza el pecado es la muerte. O sea, que estos dos fenómenos trabajan unidos de la mano para afectar de manera negativa a la vida de la persona. Los jóvenes, las damas, los caballeros, él no tiene que ver, él no respeta. Él se quiere llevar todo a su paso. Pero qué bueno que Jesús, a través de la muerte en el Calvario, él destruyó a la muerte o destruyó al diablo, que es quien tenía el imperio de la muerte. ¿Pero de qué muerte? La muerte espiritual, que vuelvo y repito, está vinculada al pecado, y es lo que hace que las personas hagan cosas malas. Le sean infiel a su esposa, le sean infiel a su esposo, maten, roben, cometan adulterio y toda clase de pecado que usted se puede imaginar, las personas lo hacen, es porque al Cristo no estar dentro de ese corazón, entonces vive a su antojo, vive sin gobierno, ¿comprende? Vive una vida desenfrenada, porque al no tener la fuerza del Espíritu de Dios, que es quien mora en nosotros, entonces vive cayendo y recayendo en esos pecados que son muchas veces desastrosos para la vida emocional, espiritual, física de las personas. Cuando Jesús le predicaba a los discípulos, vemos que en una ocasión él le dice: miren, os digo que hay muchos de los que están aquí que no desearán la muerte hasta que veáis al Hijo del Hombre venir en gloria. O sea, ¿de qué forma lo iban a ver venir? A través de la fe. A través de la fe. Porque es algo que usted tiene dentro, que usted vive, que usted tiene en su mente. Por eso es que dice la Biblia: tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, una vez que nosotros creemos en Jesús, Él nos da una forma diferente de pensar, lo que provoca que nuestras vidas cambien, y que podamos ver las cosas desde una perspectiva bíblica, a la luz de la Biblia, ¿verdad? Que es lo que provoca que nosotros podamos ser un poco diferente. Entonces, cuando Dios crea al hombre en el huerto, allá, y lo pone allá, Él le da normas, principios para que ellos obedecieran. Él le dice: mira, todo esto que está aquí, de todo árbol del huerto tú puedes comer, pero no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que pasó de ahí en adelante? Nosotros sabemos que el hombre cometió un error y desobedeció al mandato que una vez Dios le había dado. ¿Qué hizo? Comió del árbol que Dios le dijo que no comiera, porque si comiere de él iba a morir. Pero vemos que Adán comió del árbol y después de eso duró cientos de años. O sea que cuando Dios le dice ciertamente morirás, no estaba hablando de una muerte física, estaba hablando de una muerte espiritual. Es decir,
iba a haber una separación entre Dios y el hombre. Ya no iba a haber comunicación con Dios y Adán. ¿Por qué? Porque desobedeció al mandato de Dios. Fíjese que más adelante Dios lo saca del huerto, ¿verdad? Y entonces allí empieza el dolor, la angustia, las tribulaciones. Ahí comienza el fracaso, la desgracia del ser humano por haber desobedecido al mandato que Dios le había dado. Pero, vuelvo y repito, Adán vivió cientos de años. O sea que no se trataba de una muerte física. ¿Comprende? Porque hay un término que utilizan los cristianos y es que dicen que si Adán no hubiera pecado, nosotros no nos hubiéramos muerto. Pero ¿y dónde dice eso la Biblia, hermano? ¿Dónde dice eso la Escritura? Al contrario, dice en el libro de los Hebreos que está establecido, oiga bien, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que realmente no entiendo ese versículo ahí. Porque el problema de las personas no es la muerte física. En otras ocasiones lo he dicho y lo he mencionado. El problema de la gente no consiste en su muerte, es decir, su desaparición física, sino el problema es la muerte espiritual, porque estas tienen consecuencias de manera negativa en la eternidad. O sea, está vinculada a la eternidad. ¿Sí? Por eso es que en el tiempo que la persona vive, es decir, mientras su alma está en su cuerpo, es donde usted y yo tenemos que buscar a Dios, acercarnos a Dios, arreglar cuenta con Él, para que una vez que desaparezcamos físicamente, es decir, nos muramos, entonces si nuestras vidas estén preparadas para entrar a esa esfera, a ese mundo espiritual que está más allá de la cortina, que no lo podemos ver físicamente, sino que lo podemos ver y percibir por medio de la fe. ¿Comprende? Pero la muerte física no es un problema, porque eso está establecido por Dios. Ahora sí, la muerte espiritual, eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Así que yo le invito a que si usted todavía no ha dado el paso de fe y todavía no se ha convertido, recapacite, reaccione, medite en la palabra y acérquese a Dios, porque llegará un día donde vamos a tener que darle cuenta a Dios y es necesario que antes de irnos nos preparemos, nos acerquemos a Dios, reconozcamos nuestra condición de pecado y que podamos recibir eso que Él compró en la cruz a través de la muerte de su Hijo. Pero ya la obra está hecha, ya. Ya la muerte y el diablo están derrotados, hermano. Una derrota aplastante le dio Jesús a través de su muerte en la cruz. Pero es para aquellos que creen. Para aquellos que le aman, que le adoran, que se entregaron en cuerpo y alma. No es para aquellos que tienen una ideología teórica, que dicen que creen pero que no sienten nada, no tienen a Dios. Viven haciendo cosas que no le agradan a Dios porque su vida es teórica, hermano. Eso es triste, eso puede ser devastador para una persona que Dios compró a precio de sangre a través de la muerte de su Hijo y que
Él tiene tantas promesas para él. Pero es necesario que nosotros estemos firmes, creamos en la promesa de Dios y que Cristo es suficiente para nosotros vencer ese fenómeno que se llama muerte, que nadie puede escapar de ella salvo que le permita a Jesús entrar a su vida. Señores, gracias, Dios les bendiga. Vamos a dejarlos hasta acá. Si usted desea dejar su comentario, suscribirse al canal si está visitando por primera vez, se lo vamos a agradecer. Así es que hasta la próxima y Dios les bendiga.